Ella solo arruina todo para los demás, gritó mi suegra. Dejaron a mi hija sola por estar enferma. Lo que olvidaron es que la herencia, que disfrutan, una casa y una pensión mensual, fue un regalo mío. Un regalo que puedo revocar. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El motor de la camioneta era un rugido sordo y constante, una bestia de 2 toneladas de acero y lujo que se deslizaba por el asfalto de la autopista México-Querétaro. Mis manos, sin embargo, no sentían el poder bajo mi control. Temblaban, aferradas al volante forrado en cuero con una fuerza que hacía que mis nudillos resaltaran como picos de marfil bajo la piel tensa. Un sudor frío recorría mi espalda, a pesar de que el aire acondicionado estaba programado a una temperatura casi polar. No era calor lo que sentía, era el hielo del pánico más puro. Mis ojos ardían por la falta de parpadeo, escaneando de forma metódica y desesperada el monótono paisaje del acotamiento. Hierba seca, polvo, basura ocasional, el destello de un trozo de vidrio roto. Buscaba un punto de color que no perteneciera allí. Un destello de amarillo brillante. El color del vestido favorito de mi hija. Citlali. Mi niña. Mi sol. Mi Citlali de apenas 8 años. Las lágrimas se habían secado en mi rostro hacía ya varios minutos, dejando tras de sí un rastro tirante y salado. Habían sido consumidas y reemplazadas por una emoción mucho más potente, una furia tan blanca y concentrada que se sentía como un núcleo de energía nuclear en mi pecho. Era una resolución de diamante, forjada en el calor insoportable de la traición más fundamental que una madre puede experimentar. En el silencio artificial de la cabina, roto solo por el zumbido del motor, las palabras de mi suegra, Graciela, se repetían en un bucle infernal. No era un recuerdo, era una presencia, una voz fantasmal que se sentaba a mi lado, susurrándome su veneno al oído. Tu hija es un estorbo. La forma en que lo dijo. No fue un arrebato de ira, no fue un grito producto de la frustración del momento. Fue una declaración de hechos. Una sentencia pronunciada con la calma glacial de un verdugo, con la finalidad de una lápida. Un estorbo. Un objeto defectuoso. Un paquete inconveniente que podía ser dejado a un lado del camino para no interferir con los planes, con la comodidad, con la diversión de los demás. En ese instante, mientras mi pie derecho presionaba el acelerador con una fuerza casi irracional, me di cuenta de que no solo estaba buscando a mi hija. Estaba buscando los pedazos de la mujer que yo había sido hasta hace menos de una hora. La esposa diplomática. La nuera infinitamente paciente. La tonta ilusa que creía que la generosidad podía comprar respeto, que el sacrificio podía generar afecto. Esa mujer, Amalia la ingenua, había muerto en el acotamiento de esa carretera. Murió en el preciso instante en que la puerta de la camioneta se cerró, dejando a su hija sola frente al rugido de los tráileres. Y en su lugar, al volante de este vehículo, había nacido otra persona. Una mujer que había sido despojada de su reino de falsas esperanzas y ahora veía el campo de batalla de su vida con una claridad brutal y aterradora. Ellos habían hecho su movimiento, un acto de una crueldad tan casual que lo hacía aún más monstruoso. Ahora, era mi turno de mover mis piezas. Y en este nuevo juego, yo no buscaba un empate. No buscaba una tregua. Yo jugaba para ganar. Para arrasar. Para quemar hasta los cimientos el mundo que ellos daban por sentado, un mundo que, sin saberlo, yo había construido para ellos. Para cualquiera que mirara desde afuera, la fotografía de nuestra familia era la definición misma del éxito. La postal brillante de la clase alta mexicana. La casa, una obra maestra de arquitectura moderna en el corazón de las lomas que yo había pagado con el primer bono realmente estratosférico de mi empresa, era nuestro escenario principal. Damián, mi esposo, aportaba el apellido, un linaje de gente bien cuyo brillo se había opacado por generaciones de mala administración financiera, pero que aún conservaba el barniz de la alcurnia. Y yo,
Amalia, era la pieza que no encajaba del todo, la anomalía, la mujer hecha a sí misma, la self-made woman que había levantado un imperio digital desde un pequeño departamento rentado. Aquella mañana, la tensión en nuestra cocina de diseño, con sus superficies de cuarzo blanco y electrodomésticos alemanes, era un personaje más en la escena. Graciela, mi suegra, se movía por el espacio con la seguridad de una reina en su corte. Orquestaba la preparación de una canasta de viaje con la solemnidad de un ritual sagrado. Fabián, mi vida, aquí están tus sándwiches de jamón serrano. Le quité las orillas, como a ti te gusta, mi rey, arrulló, entregándole un tupper al hijo mayor de mi cuñada. Fabián, el heredero de 10 años, el nieto predilecto, recibió la ofrenda con la displicencia de quien está acostumbrado a ser adorado. Y para ti, Noelia, mi muñeca, tus galletitas de mantequilla. Las mandé a traer de esa tienda gourmet que te encanta. Mientras tanto, Miss Citlali estaba sentada en un banco alto de la barra, sus pequeños pies balanceándose sin tocar el suelo. Dibujaba en su cuaderno, un mundo de colores vibrantes que contrastaba con la palidez de su carita. Se sentía un poco indispuesta desde la noche anterior, pero la emoción de ver a sus primos la había convencido de no decir nada más. Graciela pasó por su lado 2 veces, un torbellino de actividad y perfume caro, sin dedicarle ni una sola mirada. Para Graciela, Citlali era a menudo invisible, un satélite silencioso orbitando alrededor de los soles que eran sus otros nietos. Mamá, ¿no preparamos algo para Citlali?, pregunté, esforzándome por mantener un tono casual, como si fuera una pregunta sin importancia. Graciela se detuvo y se giró, su rostro una máscara de impaciencia apenas disimulada. Amalia, por favor, no empieces. Tú sabes cómo es tu hija. Tiene un estómago tan delicado. Cualquier cosita le cae mal. Es mejor que no coma nada pesado hasta que lleguemos a Querétaro. No queremos que nos vaya a dar un numerito a mitad del camino, ¿verdad? Él nos era claro, ella y su círculo íntimo, del cual yo y mi hija estábamos perpetuamente excluidas. En ese momento, Damián hizo su entrada triunfal, fresco de la ducha, envuelto en una nube de loción y en su habitual burbuja de despreocupación. Ignoraba las sutilezas, los pequeños cortes de navaja verbales que eran mi pan de cada día. Buenos días. Guau, mamá, qué delicia. Los niños van a viajar como reyes. Le dio un beso sonoro en la mejilla a su madre, reforzando su alianza. Su mirada se posó brevemente en Citlali. ¿Lista para la aventura, princesa? Citlali levantó la vista de su dibujo y asintió, una pequeña sonrisa tímida en sus labios. Pero sus ojos buscaron los míos de inmediato, buscando el ancla, el refugio seguro en un mar de indiferencia. Le devolví una sonrisa que me costó un esfuerzo físico, una sonrisa que se sentía como una mueca. Horacio, mi suegro, apareció el último, con el periódico deportivo bajo el brazo. ¿Ya estamos listos? No quiero llegar tarde. El partido de las Chivas es a las 5 y quiero verlo tranquilo en casa de tu hermano. Nadie me preguntó si yo estaba lista. Nadie notó la palidez de Citlali. Éramos el equipo técnico de la película de sus vidas. Esenciales para que todo funcionara, pero destinadas a permanecer detrás de las cámaras. Esa mañana, la sensación de ser una extraña en mi propia casa, en mi propia vida, era abrumadora. Era el peso acumulado de una década de desprecios sutiles, de regalos aceptados como obligaciones, de mis éxitos tratados como anécdotas curiosas. Y yo seguía allí, sonriendo, esperando un milagro. No sabía que estaba a punto de provocar mi propio milagro, uno nacido del fuego y la destrucción. La primera pieza de mi colección privada de humillaciones fue el bautizo de Citlali. El recuerdo es tan vívido que parece grabado en mi piel. Yo venía de un mundo diferente, uno donde las celebraciones se medían en calidez y no en pesos. Mi sueño para el bautizo de mi hija era una comida en el jardín de nuestra casa, con la familia cercana, con risas genuinas y sin pretensiones. Graciela se burló de mi idea. Literalmente, soltó una risita de desdén. ¿Una carne asada? ¿Para el bautizo de mi nieta? Amalia, por favor, no somos rústicos, dijo, la palabra rústicos cargada con todo el peso de su clasismo.
Esto requiere elegancia, un evento a la altura de nuestro apellido. Lo haremos en el Club de Banqueros. Tengo una lista de 250 invitados indispensables. Gente que necesita ver que la familia sigue siendo importante. Mi agencia, en ese entonces, apenas estaba encontrando su equilibrio. Un evento de esa magnitud era un golpe financiero brutal. Significaba posponer inversiones, pedir un préstamo personal, trabajar fines de semana durante 3 meses. Pero Damián, atrapado en el medio, me miró con sus ojos suplicantes. Por favor, mi amor, es importante para mi mamá. Y yo, como siempre, cedí por él. Me convencí de que era una inversión en la armonía familiar. El día del evento, el salón del club era un mar de arreglos florales y cristal cortado. Los invitados, la mayoría extraños para mí, desfilaban luciendo sus mejores galas. Me sentía como la organizadora del evento, no como la madre de la festejada. Graciela era la verdadera anfitriona, recibiendo abrazos y felicitaciones, aceptando el crédito por una celebración que no le había costado ni un centavo ni un minuto de su tiempo. El punto de inflexión fue el brindis. Graciela, radiante en un vestido de Carolina Herrera, tomó el micrófono. Su voz, amplificada por los altavoces, llenó el salón. Queridos amigos, querida familia, comenzó con una sonrisa ensayada. Qué alegría tenerlos aquí para celebrar la llegada de la pequeña Citlali a nuestra familia. Una niña, que sin duda nos traerá muchas sorpresas. La pausa fue intencionada, sembrando una duda sutil. Le pido a la vida, y a Dios, que la llenen de bendiciones. Que le den salud, por supuesto. Y que le otorguen un carácter, hizo una pausa, paladeando la palabra, manejable. Algunos rieron, incómodos. Otros, los de su círculo más cercano, sonrieron con complicidad. Que la vida le enseña a no ser tan intensa, continuó, mirándome directamente por una fracción de segundo, como algunas personas que conocemos. El golpe fue directo, público y humillante. Que aprenda que en esta vida, la discreción y la docilidad son las mayores virtudes de una mujer. Sentí como si me hubieran abofeteado. El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas. Busqué con la mirada a Damián. Estaba a mi lado, pero a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Se inclinó y me susurró, su aliento olía a champán caro, no le hagas caso, mi amor. Ya sabes que le gusta el drama. Es su forma de ser. Su forma de ser. Esa se convirtió en la excusa universal para cada una de sus crueldades. Esa noche, mientras acunaba a mi hija, que dormía ajena a la ponzoña que flotaba en el ambiente, me tragué el veneno. Me dije a mí misma que estaba siendo demasiado sensible. Que debía ser más fuerte. Que debía entender su forma de ser. Fue la primera vez que traicioné mi propio instinto para mantener una paz que no era paz, sino una rendición silenciosa y paulatina. La segunda obra de mi museo fue, irónicamente, la más grande y tangible manifestación de mi éxito. Y también, la prueba definitiva de su ingratitud. La casa. Unos años después del bautizo, mi empresa ya no era una promesa, era una potencia. El dinero había dejado de ser una preocupación para convertirse en una herramienta. Damián y yo vivíamos en una casa que superaba mis sueños de infancia, pero mis suegros seguían en su viejo departamento en la Colonia del Valle, un lugar impregnado del olor a nostalgia y a tuberías viejas. Cada vez que los visitaba, sentía una mezcla de lástima y una extraña sensación de responsabilidad. Mi propia niñez estuvo marcada por la incertidumbre de la renta, por el miedo a que el casero subiera el precio. La idea de una casa propia era el grial inalcanzable para mis padres. Ahora, yo tenía el poder de dar ese grial. Creí, en mi infinita ingenuidad, que un gesto de esa magnitud derretiría finalmente el hielo, que me ganaría un lugar en su familia, no como la esposa de Damián, sino como Amalia. La búsqueda fue exhaustiva. Quería la perfección. La encontré en Coyoacán, en un fraccionamiento privado con calles empedradas y bugambillas que se derramaban por los muros. Era una casa de estilo colonial moderno, con un patio central, una fuente y un jardín lo suficientemente grande para que jugaran los nietos. Era un hogar. Un santuario. La compré sin que lo supieran.
Pagué 6 millones de pesos de contado. Una cifra que, para ellos, era astronómica. Organicé una cena en un restaurante elegante para darles la noticia. Al final de la comida, le pedí al mesero que les llevara una caja de madera pulida. Horacio la abrió con curiosidad. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, no había joyas ni un reloj. Estaban las escrituras de la casa y un juego de llaves. Por un instante, un único y fugaz instante, vi en los ojos de mi suegro una emoción genuina. Gratitud. Asombro. Pero la voz de Graciela cortó el momento. Coyoacán, dijo, tomando los papeles y examinándolos como si buscara un defecto de imprenta. Está bastante lejos del club, ¿no crees, Horacio? El tráfico para llegar a Polanco desde aquí debe ser terrible. Damián intervino, nervioso. Mamá, es una casa increíble. Es un regalo maravilloso. Claro que es un detalle bonito, hijo, respondió ella, sin mirarme. Pero solo tiene 3 recámaras. No es muy práctica. ¿Dónde se van a quedar Fabián y Noelia cuando nos visiten los fines de semana? Me quedé helada. Analizó el regalo más grande que le habían hecho en su vida y lo encontró deficiente. No hubo un gracias. No hubo un abrazo. Hubo un análisis de costo-beneficio en el que mi gesto monumental salió perdiendo. Pero la audacia de Graciela no conocía límites. Unas semanas después, ya instalados en su nueva casa, sacó el tema durante una comida dominical. Amalia, querida, comenzó con un tono empalagoso que anunciaba una emboscada. Horacio y yo hemos estado haciendo cuentas. Y aunque ya no tenemos el gasto de la renta, gracias a tu generosidad, el mantenimiento de una casa así es considerable. El jardinero, la seguridad, los impuestos. La dejé hablar. Sabía a dónde se dirigía. Se nos ocurrió, continuó, que para completar el gesto, podrías asignarnos una pequeña pensión mensual. Nada extravagante. Solo para cubrir nuestros gastos y permitirnos vivir con la dignidad que corresponde a los abuelos de Citlali. Piénsalo como una herencia, pero que nos das en vida. Así la disfrutamos más. Damián me miró, una súplica silenciosa en sus ojos para que aceptara, para que evitara un conflicto. Y yo, una vez más, claudiqué. Establecí una transferencia mensual de 50,000 pesos. Lo racionalicé. Me dije que era para que Damián estuviera tranquilo. La verdad era más simple y más triste. Estaba pagando una cuota mensual por mi propia sumisión. Les entregué una casa y un sueldo vitalicio. Y a cambio, ellos me permitían seguir siendo la proveedora invisible, la benefactora a la que se le podía criticar y despreciar desde la comodidad de los sofás que yo había comprado. La última pieza de la colección, la que demostró que ningún logro mío sería jamás suficiente, se exhibió hace apenas 6 meses. Fue durante la fiesta de cumpleaños de Horacio, una celebración que, por supuesto, organicé y pagué yo en el jardín de nuestra casa. Contraté un servicio de catering de comida oaxaqueña, su favorita, y un trío que tocaba los boleros que le gustaban. Me esmeré en cada detalle. Yo acababa de aterrizar de Nueva York esa misma mañana. Había volado solo para la firma. El contrato más importante de mi carrera. Un acuerdo con un gigante tecnológico europeo que no solo aseguraba la estabilidad de mi empresa por la próxima década, sino que me convertía, oficialmente, en una jugadora de las grandes ligas a nivel internacional. Estaba operando con pura adrenalina, exhausta pero vibrando de orgullo. A la mitad de la fiesta, Damián, ligeramente animado por el tequila, levantó su copa. Familia, un momento. Quiero brindar por 2 cosas. Primero, por mi papá, el mejor de todos. Y segundo, quiero que felicitemos a mi esposa, Amalia. Sentí un pequeño vuelco en el corazón. Quizás esta vez sería diferente. Acaba de regresar de un viaje de negocios, continuó Damián. Y cerró un trato muy, muy grande. Felicidades, mi amor. Hubo un aplauso cortés. Algunos tíos me sonrieron. Pero antes de que pudiera siquiera decir gracias, la voz de Graciela se impuso, con el filo de una guillotina. Claro que sí, felicidades, Amalia,
dijo con un entusiasmo que sonaba completamente falso. Pero, esperen. Hablando de logros y de orgullo familiar. ¿Ya les contaste a todos la verdadera gran noticia, hijo? Toda la energía, toda la atención de la fiesta, giró 180 grados y se enfocó en Damián. Él se sonrojó, encantado de ser, una vez más, el centro del universo. A mi niño lo ascendieron en su trabajo, proclamó Graciela, como si anunciara el nombramiento de un nuevo papa. Ahora es el jefe de proyecto senior. Va a tener a 3 personas a su cargo. ¿No es para estar orgullosos? La reacción fue 10 veces más efusiva. Hubo vítores, abrazos, palmadas en la espalda. Horacio se levantó y abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. Los tíos y primos hacían fila para felicitarlo. Mi contrato multimillonario, que representaba el trabajo de cientos de personas y meses de negociaciones, fue reducido a un evento trivial, una nota a pie de página en la celebración del modesto ascenso de Damián. Fue un acto de anulación deliberado y público. Un mensaje claro: tu éxito nos incomoda. Tu brillo nos opaca. Aquí, en esta familia, la única estrella que tiene permitido brillar es la nuestra. Esa noche, después de que el último invitado se fue, me quedé sola en el jardín, rodeada de platos sucios y copas vacías. El trío de bolero seguía tocando suavemente en la distancia. Y en medio de la belleza de una fiesta que yo había creado, me sentí más invisible que nunca. Comprendí que para ellos, yo nunca sería una fuente de orgullo. Siempre sería la competencia. La amenaza. La cartera. Y así, con el peso de ese museo de agravio sobre mis hombros, llegamos al día del viaje a Querétaro. La camioneta, mi santuario personal, se había convertido en una celda rodante. Yo conducía, sintiendo las miradas de Graciela en mi nuca a través del retrovisor. Damián, en el asiento del copiloto, se había refugiado en la pantalla de su celular, construyendo una muralla digital entre él y la realidad. Atrás, la injusticia tenía su propia geografía. Graciela y Horacio habían colocado a Citlali en el asiento del medio, un pequeño prisionero flanqueado por sus carceleros. En la tercera fila, Fabián y Noelia, los nietos dorados, reinaban en su propio espacio, cada uno con una tableta y audífonos, aislados del mundo. Habíamos pasado a recoger a los niños y a mis suegros porque, convenientemente, su coche estaba en el taller. Eres un ángel, Amalia. Al llevarnos, había dicho Graciela, una frase que en su boca sonaba menos a gratitud y más a la constatación de un servicio que se me exigía. El viaje comenzó con mal pie. Citlali, que ya se sentía indispuesta, empezó a palidecer a medida que dejábamos atrás los edificios de la Ciudad de México y entrábamos en las curvas de la autopista. El suave balanceo de la suspensión, diseñado para el confort, era una tortura para su pequeño estómago. Mami, me duele un poco la panza, susurró, su voz tan baja que casi no la oí. Respira hondo, mi amor. Abre un poquito la ventana para que te dé el aire, le dije, intentando sonar tranquila. Desde el asiento trasero, la voz de Graciela cortó el aire. Ay, ya va a empezar. Esta niña es de un delicado que no se puede creer. Siempre tiene que haber un drama, siempre tiene que ser el centro de atención. No es un drama, mamá. Se siente mal, respondió Damián, sin levantar la vista de su teléfono. Fue una defensa tan débil que casi era un insulto. Claro que es un drama, insistió Graciela. Lo hace para arruinarles el viaje a sus primos. Y míralos, tan tranquilos, tan bien portados. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Me concentré en la carretera. Pero la situación escaló rápidamente. Vi a Citlali por el retrovisor, con la mano en la boca, sus ojos grandes y llenos de pánico. Mami, gimió. Damián, la bolsa. Pásale la bolsa de la guantera, rápido, ordené, mi voz subiendo de tono por la urgencia. Damián pareció tardar una eternidad en procesar la orden. Buscó torpemente en la guantera, sacando mapas viejos y servilletas. Cuando finalmente encontró la bolsa de plástico, fue demasiado tarde. Con un sonido ahogado, mi hija vomitó. Fue increíblemente contenida.
Usó una pequeña bolsa de papel donde guardaba sus colores, que se empapó al instante. Un poco de líquido salpicó el tapete de goma a sus pies, pero el impecable interior de cuero beige de la camioneta quedó intacto. Fue un milagro de autocontrol en medio de su malestar. Pero para Graciela, fue como si una bomba biológica hubiera detonado. «Dios mío. ¡Qué asco!», gritó, su voz estridente llenando el espacio confinado. Lo sabía. Esta niña lo hizo a propósito. Ahora todo huele horrible. Nos echó a perder el viaje. Horacio se unió al coro. Calma, mujer, calma. Amalia, te dije que esta niña no estaba bien para viajar. Fabián, desde atrás, gritó, guácala. Sáquenla. Va a vomitar otra vez y me va a salpicar. Citlali, humillada, se echó a llorar, sollozos silenciosos que sacudían su pequeño cuerpo. Tranquila, mi vida, tranquila, intenté consolarla, mientras buscaba un lugar seguro para detenerme. No pasa nada, fue un accidente. Ahorita limpiamos y se te pasa. Que no pasa nada, replicó Graciela, su voz alcanzando un nivel de histeria que no le conocía. ¿No pasa nada? Pasa que tu hija es una egoísta y una malcriada que no sabe comportarse. No le importa a nadie más que ella misma. Y entonces, en medio de su diatriba, su mente pareció tener una epifanía terrible. Sus ojos se entrecerraron. Miró a Citlali con una frialdad calculada. Y pronunció la orden que se convertiría en su sentencia. Amalia. Oríllate. Ahora. Hay momentos en la vida que se mueven en cámara lenta. Este fue uno de ellos. Mi cerebro se negaba a procesar la orden, pero mi cuerpo, condicionado por años de sumisión, respondió. Encendí las intermitentes y guié la pesada camioneta hacia el acotamiento. El sonido de la grava crujiendo bajo las llantas fue como el rechinar de dientes de un monstruo. El rugido de los tráileres que pasaban a centímetros de nosotros era ensordecedor, una fuerza violenta que sacudía el vehículo. Antes de que pudiera apagar el motor, la puerta trasera se abrió de golpe. Graciela, con el rostro transformado en una máscara de furia justa, se inclinó y desabrochó el cinturón de seguridad de Citlali. «Bájate», le ordenó. Mi hija la miró, con el rostro bañado en lágrimas y mocos, la confusión y el miedo luchando en sus ojos. «¿Qué? Abuela». «Que te bajes», repitió Graciela, su voz un látigo. «Necesitas una lección. Necesitas aprender que tus actos tienen consecuencias». «Mamá, por el amor de Dios». «¿Qué estás haciendo?», grité, girándome en mi asiento, el cinturón de seguridad clavándose en mi pecho. Graciela me ignoró por completo. Agarró a Citlali del brazo y la jaló fuera del coche con una fuerza innecesaria. Mi hija tropezó al bajar y cayó de rodillas en la grava suelta. Graciela ni siquiera se inmutó. Volvió a la camioneta, tomó una botella de agua medio vacía y se la puso bruscamente en las manos a la niña. «Quédate aquí. No te muevas de este lugar», le dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Cuando se te quite el berrinche y hayas aprendido a no ser una carga para los demás, tal vez volvamos por ti». Y entonces, llegó el momento que partió mi vida en dos, el antes y el después. El momento en que la última hebra de esperanza se rompió. Me volví hacia mi esposo. Hacia Damián. El padre de esa niña temblorosa que estaba arrodillada en el borde de una autopista. No le dije nada. Solo lo miré. Mis ojos eran un grito silencioso. «Haz algo. Di algo. Sé un esposo. Sé un padre. Por una vez en tu vida, defiéndenos». Él no pudo sostenerme la mirada. Sus ojos se clavaron en el parabrisas, en la línea del horizonte, en cualquier lugar menos en mí o en su hija. Vi su nuez de Adán subir y bajar mientras tragaba saliva. Vi cómo sus manos se apretaban en su regazo. Abrió la boca, como si fuera a protestar, pero solo salió un murmullo patético. «Mamá, ya. Por favor». Graciela le lanzó una mirada fulminante. Y él se cayó. Se encogió. Se rindió. Y entonces pronunció las palabras que firmaron el acta de defunción de nuestro matrimonio.
Con una voz casi inaudible, la voz de un traidor, dijo, mi mamá solo está enojada. Ahorita se le pasa. Nos vamos un rato y volvemos. No es para tanto. No es para tanto. Abandonar a su hija de 8 años, enferma, aterrorizada y humillada, al costado de una de las vías más peligrosas del país, con vehículos de carga pasando a más de 100 kilómetros por hora. No es para tanto. En ese preciso instante, todo el amor, toda la compasión, toda la historia que habíamos construido juntos, se convirtió en ceniza y se la llevó el viento. El hombre que amaba había dejado de existir. En su lugar solo quedaba un cascarón, un cobarde hueco. Graciela cerró la puerta de un portazo que resonó en mi cráneo. Arranca, Amalia, ordenó. O te juro que la próxima en quedarse aquí eres tú. Mi cuerpo, entumecido, obedeció. Puse la camioneta en marcha. Al incorporarme al carril de baja velocidad, vi por el espejo retrovisor la imagen que me perseguirá por el resto de mis días, mi hija, un pequeño punto amarillo, poniéndose de pie. Mirando cómo el coche de su madre se alejaba, dejándola completamente sola. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y silencioso. El único sonido era el de algo rompiéndose irrevocablemente dentro de mí. Y en ese silencio, una voz, mi propia voz, pero una que no reconocía, fría y metálica, susurró en mi mente. Se acabó el juego. Conduje. No sé por cuánto tiempo. Quizás fueron 2 minutos. Quizás una eternidad. El tiempo había perdido su significado. El interior de la camioneta era una tumba silenciosa. Graciela se había recostado en su asiento, con los brazos cruzados sobre el pecho, respirando agitadamente con la adrenalina de su victoria. Horacio miraba por la ventana, fingiendo un interés desmesurado en el paisaje árido. Damián permanecía inmóvil, una estatua de la cobardía. Dentro de mí, el huracán de emociones había cesado. El pánico, la incredulidad, el dolor agudo, todo se había desvanecido. En su lugar, quedó un vacío absoluto. Una calma antinatural. Era la calma del ojo de un huracán, un punto de quietud aterradora antes de la destrucción total. Mis emociones se habían apagado, y mi cerebro deseo, de estratega, tomó el control. Vi una señal azul que indicaba un retorno en 500 metros. Sin pensarlo 2 veces, sin consultar con nadie, encendí la intermitente. ¿Qué estás haciendo? El retorno es para el otro lado, dijo Damián, su voz sonando hueca. Hay un ruido en el motor, mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Voy a revisar. Me detuve en el acotamiento de la rampa de salida, lejos del flujo principal de tráfico. Creo que sale humo. Bajen a ver, por favor. No quiero que nos quedemos aquí tirados. La queja fue unánime. Lo que faltaba, bufó Graciela. Este coche tuyo carísimo y mira las porquerías que son. Se bajaron los 3. Damián, reacio. Horacio, con la lentitud de un hombre que no quiere problemas. Graciela, furiosa. En el instante en que la puerta de mi suegra se cerró, mi mano voló al panel de la puerta del conductor. Apreté el botón del seguro central. El clic metálico de las 4 cerraduras activándose fue el sonido más dulce y poderoso que había escuchado en mi vida. Fue el sonido de mis cadenas rompiéndose. Pisé el freno, moví la palanca a drive y pisé el acelerador a fondo. La camioneta saltó hacia adelante, levantando una nube de polvo y grava. Miré por el espejo retrovisor. La secuencia de sus expresiones fue una obra de arte. Primero, la confusión. Luego, la comprensión tardía. Y finalmente, una rabia impotente y caricaturesca. Graciela corrió unos metros detrás del coche, su rostro distinguido deformado en una mueca de furia, gritando mi nombre. Damián se quedó paralizado, con la boca abierta. Los dejé. En medio de la nada, bajo el sol inclemente, sin agua, sin sombra, sin su preciosa camioneta de lujo. Les di una pequeña dosis de la misma medicina que le habían recetado a mi hija. Mientras me reincorporaba a la autopista, ahora en la dirección correcta, hacia mi hija, mi mano tomó mi teléfono. No temblaba. Marcó un número de memoria.
No era el 911. Era el número privado del licenciado Vélez. Contestó al segundo tono. Dígame. Licenciado, soy Amalia Cervantes, dije, mi voz tan estable que me asusté a mí misma. El plan de contingencia. Código rojo. Ejecútelo ahora. Hubo una pausa cargada de significado al otro lado de la línea. El licenciado Vélez era un hombre de la vieja escuela, y habíamos diseñado este plan hacía más de un año, después de un incidente particularmente desagradable en Navidad. Era mi botón nuclear. Amalia, ¿estás completamente segura? Una vez que iniciemos esto, no hay marcha atrás. Licenciado, dije, mientras mis ojos divisaban una pequeña mancha amarilla a lo lejos, haciéndose más grande. La marcha atrás dejó de ser una opción hace exactamente 15 minutos. Revoque el contrato de comodato de la propiedad en Coyoacán. Cancele la cuenta de la pensión vitalicia. Y prepare los papeles de divorcio. Causa, abandono de persona y violencia familiar. Quiero todo listo para mañana. Entendido, respondió el licenciado Vélez, su voz ahora desprovista de duda y llena de una eficiencia letal. Consideré lo hecho. Colgué. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. Era la emoción de la batalla. La adrenalina de la liberación. El juego había cambiado. Yo ya no era una pieza en su tablero. Yo era la dueña del tablero. Y estaba a punto de voltearlo. El alivio que me inundó cuando finalmente tuve a Citlali en mis brazos fue una fuerza física que casi me dobla las rodillas. Estaba a salvo. Un trailero llamado Ismael, un ángel guardián con manos callosas y una mirada amable, la había encontrado. La vio sola, llorando, y no dudó un segundo en detener su mole de 18 ruedas para protegerla. La subió a su cabina, le dio un refresco y llamó a la Guardia Nacional. Estaba esperando con ella cuando yo llegué como una exhalación. Intenté darle dinero a Ismael, todo el efectivo que llevaba, pero se negó. Cuide a su niña, señora. El mundo está muy feo como para dejar a una criatura así sola. Sus palabras, la simple decencia de un extraño, eran un contraste tan brutal con la crueldad de mi propia familia que me hicieron llorar por primera vez en todo el día. No volvimos a la Ciudad de México. No continuamos a Querétaro. Tomé la primera salida y busqué el mejor hotel que pude encontrar. Necesitaba un búnker. Un espacio neutral y seguro. Mientras Citlali, finalmente tranquila, se quedaba dormida en una cama tamaño king size viendo caricaturas, yo monté mi cuartel general de guerra en la pequeña sala de la suite. La primera llamada fue a Sofía, mi asistente, mi mano derecha en la empresa. Era brillante, discreta y ferozmente leal. Sofía, necesito un favor personal, de máxima urgencia y confidencialidad absoluta, le dije, mi voz recuperando el tono deseo. Necesito un reporte de la propiedad de Coyoacán. La que está a mi nombre. Quiero que un investigador verifique su estatus legal en el registro público de la propiedad. Quiero saber si hay gravámenes, hipotecas, cualquier movimiento o solicitud extraña en los últimos 6 meses. Lo necesito antes de las 10 de la mañana de mañana. Entendido, Amalia. Lo tendrás, respondió sin hacer preguntas. La segunda llamada fue al gerente de mi banco privado para confirmar que la orden del licenciado Vélez se había ejecutado. La transferencia mensual de 50,000 pesos a la cuenta de mis suegros había sido cancelada, con efecto inmediato. El grifo de oro se había cerrado para siempre. Pasé la noche en un sillón, viendo la respiración acompasada de mi hija, la laptop encendida sobre mis rodillas. A las 9:30 de la mañana, mi correo sonó. Era un archivo encriptado de Sofía. El asunto decía, urgente, reporte propiedad. Lo abrí. Y lo que leí hizo que la sangre se me convirtiera en hielo en las venas. El reporte era claro. Hace apenas 3 meses, se había presentado una solicitud de crédito hipotecario por 2 millones de pesos en un banco de segundo nivel, usando la casa de Coyoacán como garantía. La solicitud había sido rechazada. La razón, discrepancias en la firma del titular de la propiedad. Adjunto venía un escaneo del documento que el investigador había conseguido. Y allí estaba.
Una falsificación burda y arrogante de mi firma. Un garabato que pretendía ser mi nombre, autorizando un préstamo que endeudaría mi propiedad. Sentí una náusea amarga. Esto iba más allá de la crueldad. Más allá de la ingratitud. Esto era un delito. Frío, calculado. Habían intentado robarme. Habían intentado estafarme. Y lo habían hecho mientras vivían bajo un techo que yo les di, mientras comían con el dinero que yo les daba. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Cualquier atisbo de duda, cualquier pequeña voz en mi cabeza que susurraba que quizás estaba exagerando, fue silenciada para siempre. Ellos no eran simplemente una familia tóxica. Eran criminales. Y acababan de darme el arma perfecta para mi ejecución. La fiesta en Querétaro seguía en pie. Y yo tenía toda la intención de asistir. Iba a ser el evento social de la temporada. Si estás disfrutando de esta historia de justicia y empoderamiento, te agradecería muchísimo si le das like a este video, te suscribes al canal y dejas un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario, cada like, ayuda a que esta historia llegue a más personas que quizás necesitan escucharla. Gracias por tu apoyo. La hacienda en Querétaro era el escenario perfecto para un drama de época. Muros de sillar, arcos de cantera y un jardín central donde el sonido de una fuente competía con la música de un mariachi. Era el tipo de lugar que validaba las fantasías de grandeza de Graciela. Pasamos el resto del día en una burbuja de calma. Llevé a Citlali a comprar un vestido nuevo, comimos helado doble y vimos una película abrazadas en la cama del hotel. Le expliqué, en términos sencillos, que a veces los adultos cometen errores muy grandes y que es importante no quedarse callado. Le dije que íbamos a ir a la fiesta, pero que esta vez, las cosas serían diferentes. Vi en sus ojos una mezcla de miedo y una nueva y feroz confianza en mí. Mientras ella se arreglaba, yo me preparé para la guerra. Mi elección de vestuario fue deliberada. Un vestido negro de corte simple pero impecable, que proyectaba autoridad, no luto. Unos tacones bajos y sólidos, necesitaba estar bien plantada en el suelo. Un maquillaje sutil, que no mostrara ni una traza de las lágrimas del día anterior. Mi teléfono vibraba sin cesar sobre la cómoda. Mensajes de Damián, de mi cuñada, de tíos y primos. Los ignoré a todos. Solo hice una llamada. A Tadeo, el hermano de Horacio. La oveja negra. Amalia. Bendito sea Dios. ¿Están bien?, contestó, su voz cargada de una genuina preocupación. Tu suegra ha estado aquí contando una historia de terror, que te dio un ataque de nervios y los dejaste tirados. Nadie entiende nada. Tío Tadeo, estamos perfectamente, dije, mi voz tranquila. Pero la historia de terror es otra. Y necesito que la escuches tú primero. Le conté todo. La humillación en el coche, el abandono de Citlali, mi rescate y el dejarlos a ellos. Su silencio al otro lado de la línea era pesado. Cuando terminé, le di el golpe final. Le hablé de la solicitud de hipoteca. De la firma falsificada. El silencio se convirtió en un suspiro cargado de ira y decepción. Esos, miserables, dijo finalmente. Siempre supe que Graciela era una arpía, pero esto cruza todas las líneas. Horacio es un cobarde por permitirlo. ¿Qué piensas hacer, Amalia? Voy para allá, le dije. Y cuando llegue, voy a decir la verdad. Delante de todos. Te llamo porque no quiero estar completamente sola. Necesito que al menos una persona en esa fiesta sepa la verdad antes de que yo abra la boca. No solo la sabré. Estaré a tu lado, respondió Tadeo con una firmeza que me conmovió. Ya es hora de que alguien le ponga un alto a esa mujer. Cuenta conmigo. Colgué, sintiendo que una pequeña parte de la armadura de hielo que me rodeaba se derretía. Tenía un aliado. Un testigo. Un miembro de su propia familia que validaría mi verdad. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. Y la protagonista estaba a punto de hacer su entrada.
Cuando Citlali y yo entramos al jardín de la hacienda, el efecto fue como si alguien hubiera apretado el botón de pausa en una película. El mariachi, en medio de una canción ranchera, bajó el volumen de sus instrumentos hasta que solo quedó un murmullo de guitarrón. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Las risas se congelaron en el aire. Cerca de 100 pares de ojos se clavaron en nosotras. Había calculado nuestra llegada para el punto álgido de la fiesta, cuando casi todos los invitados estuvieran presentes y el alcohol hubiera relajado las lenguas y las inhibiciones. En el centro del jardín, junto a la fuente, estaba Graciela. Sostenía una copa de vino tinto como un cetro, rodeada de su corte de primas y tías aduladoras. Estaba en plena actuación, probablemente narrando su versión victimista de los hechos del día anterior. Su rostro pasó por una gama de emociones en segundos. Primero, el shock puro. Luego, la incredulidad. Y finalmente, una máscara de furia justiciera. Tú, su grito atravesó el jardín, haciendo que varios invitados se sobresaltaran. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Desvergonzada. Después de la humillación a la que nos sometiste. Comenzó a avanzar hacia mí como un acorazado, partiendo la multitud a su paso. Damián, que estaba a su lado, la siguió, con una expresión de pánico y súplica. Horacio se quedó atrás, como siempre, buscando la sombra. Yo no me moví. Sostuve la mano de Citlali con más fuerza, mi ancla a la realidad. Me preparé para el impacto verbal, para la avalancha de insultos y mentiras. Pero justo en ese instante, un segundo personaje entró en escena, siguiendo nuestro camino. Un hombre de mediana edad, con un traje gris perfectamente planchado y un portafolio de cuero. Caminó con una calma profesional, ajeno al drama, y se detuvo a un par de pasos de mí. Graciela se detuvo en seco, desconcertada por esta nueva presencia. ¿Y usted quién es?, espetó. El hombre la miró con una expresión neutral. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Rojas. Soy asociado del bufete jurídico Vélez y Asociados. Su voz era clara, resonante, la voz de alguien acostumbrado a tener la autoridad. Estoy aquí para hacer entrega de unos documentos oficiales a la señora Graciela Montes de Oca y al señor Horacio Cervantes. Un silencio denso cayó sobre la fiesta. Las palabras bufete jurídico y documentos oficiales tenían un peso que nadie podía ignorar. Vi, por encima del hombro de la multitud, a Tadeo. Estaba de pie junto a un arco de cantera, observando todo. Me dio un casi imperceptible asentimiento con la cabeza. El plan de Graciela era claro, un linchamiento social. Un juicio público donde ella controlaría la narrativa, me pintaría como una loca histérica y reafirmaría su posición de matriarca víctima. Pero la llegada del señor Rojas, un emisario del mundo real, un mundo de leyes, contratos y consecuencias, había saboteado por completo su estrategia. La expresión de su rostro ya no era de furia. Era de confusión. Y por primera vez, vi un destello de miedo en sus ojos. El juego acababa de cambiar de reglas, y ella no tenía ni idea de cómo jugarlo. Graciela miró al señor Rojas y luego a mí, su mente trabajando a toda velocidad para entender la nueva amenaza. ¿Documentos? ¿Qué clase de documentos?, dijo, intentando recuperar el control. Esto es un asunto familiar. Le pido que se retire. Luego, apuntándome con un dedo tembloroso, gritó, esto es obra tuya, Amalia. Siempre manipulando, siempre creando problemas. Fue mi señal. Di un paso al frente, colocando a Citlali ligeramente detrás de mí. Mi voz, cuando hablé, no fue un grito. Fue calmada, firme y se proyectó a cada rincón del silencioso jardín. Tienes razón en una cosa, Graciela. Esto es un asunto familiar. Tan familiar, que creo que toda la familia aquí presente merece saber la verdad completa. No tu versión editada. Me giré, asegurándome de hacer contacto visual con tantos tíos, tías y primos como pude. Ayer, comencé, en la carretera, mi hija de 8 años, su nieta, se sintió mal. Vomitó. Un accidente que le puede pasar a cualquier niño. La respuesta de sus abuelos, Graciela y Horacio, no fue de compasión. Fue de crueldad.
Detuvieron el coche en medio de la autopista, la sacaron a la fuerza y la abandonaron en el acotamiento. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Vi a algunas de mis primas políticas llevarse las manos a la boca. Nos alejamos y la dejamos allí. Sola. Enferma. Aterrorizada, continué, mi voz ganando un filo de acero. La razón que me dieron es que mi hija era un estorbo. Que estaba arruinando la diversión. Y mientras esto sucedía, mi esposo y padre de Citlali, Damián, se quedó callado. Permitió que abandonaran a su hija. La cara de Damián era un poema de vergüenza y desesperación. Graciela intentó contraatacar. Miente. Está loca, está inventando todo para hacernos quedar mal. ¿Estoy mintiendo?, pregunté, girándome para enfrentarla. Entonces, ¿por qué un trailero llamado Ismael tuvo que detenerse para rescatarla y llamar a la Guardia Nacional? La mención de un testigo externo y de las autoridades silenció sus protestas. Señalé al señor Rojas. Este hombre no está aquí por mis mentiras. Está aquí por las consecuencias de sus actos. Los documentos que va a entregarle son muy sencillos. El primero es una notificación legal de revocación de comodato. Tienen 30 días para desalojar la casa de Coyoacán, que está, y siempre ha estado, a mi nombre. El shock fue palpable. La casa era el símbolo del estatus de mis suegros, la prueba de su supuesta prosperidad. El segundo documento, continué, saboreando cada palabra. Es la notificación de la cancelación inmediata y definitiva de la pensión mensual de 50,000 pesos que he tenido la generosidad de depositar en su cuenta durante los últimos 4 años. Si antes hubo shock, ahora hubo un silencio de tumba. Les estaba quitando todo. La casa, el dinero, el estatus. Los estaba desnudando frente a la misma gente ante la que tanto presumían. No, no puedes, balbuceó Graciela, su voz un graznido. Esa casa, es nuestro derecho. Es de nuestro hijo. Te equivocas por última vez, la interrumpí, mi voz ahora gélida. La casa es mía. El dinero es mío. Y ambos eran regalos condicionados a un mínimo de decencia humana. Una condición que ustedes violaron de la forma más atroz posible. Se acabó, Graciela. La fiesta terminó. La atmósfera estaba tan cargada que parecía que podía estallar una tormenta. Graciela, acorralada y humillada, buscó una última línea de defensa, el ataque personal. Eres una malagradecida, chilló, su voz recuperando algo de su estridencia. Una arribista. Nosotros te acogimos en nuestra familia, te dimos un apellido, y así es como nos pagas. Fue en ese momento que Tadeo, mi tío político, decidió que ya había escuchado suficiente. Salió de la sombra del arco de cantera y caminó lentamente hasta quedar a mi lado. Su presencia, la de un miembro de su propio clan, fue un golpe devastador para la credibilidad de Graciela. Tadeo. Por fin, exclamó ella, pensando que había encontrado un aliado. Diles a todos que esta mujer está loca. Defiende a tu hermano. Tadeo no miró a Graciela. Miró a su hermano Horacio, que parecía haberse encogido hasta la mitad de su tamaño. Defenderte, Horacio, dijo Tadeo, su voz grave y llena de decepción. ¿Defender la cobardía? ¿Defender la crueldad? Luego, se giró hacia Graciela. La única locura aquí, Graciela, es la tuya. Tu arrogancia y tu avaricia te han cegado por completo. Se dirigió al resto de la familia, que escuchaba con una atención hipnótica. Lo que Amalia ha dicho es la pura verdad. Pero se queda corta. Hay algo más que necesitan saber sobre la clase de personas que son mi hermano y mi cuñada. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. No contentos con vivir en una casa regalada y con un sueldo mensual sin trabajar, hace 3 meses, Graciela y Horacio intentaron cometer un fraude. Fueron a un banco y solicitaron una hipoteca por 2 millones de pesos sobre la casa de Amalia. Y para ello, no dudaron en falsificar su firma. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como el de una cripta. La acusación ya no era de crueldad, sino de un delito penal. Fraude. Era sórdido, era bajo, era indefendible.
Tadeo me miró y luego a sus parientes. Tengo las pruebas. Amalia las tiene. Así que mi consejo para ustedes dos es que tomen esos papeles, cierren la boca, y den gracias a Dios que la única consecuencia de sus actos sea perder sus lujos, y no acabar en la cárcel. Ese fue el fin. El golpe de gracia. La aniquilación. La reputación de Graciela, construida con tanto esmero a base de apariencias y mentiras, se disolvió en el aire como humo. Ya no era la matriarca ofendida. Era una criminal expuesta. Y todos, absolutamente todos, lo sabían. Lo que siguió no fue una explosión, sino una implosión. La fiesta se desintegró. No hubo una estampida, sino una retirada lenta y torpe. Los invitados, incómodos, comenzaron a despedirse en susurros, evitando mirar a la pareja caída en desgracia. El mariachi, sin saber qué hacer, simplemente guardó sus instrumentos. La celebración se había convertido en la escena de un crimen social. Graciela se quedó paralizada, su rostro una máscara de incredulidad. La furia había sido reemplazada por un pánico desnudo y primario. Miró a su alrededor, buscando un salvavidas en un mar de rostros que la juzgaban. Su hermana, Berenice, la misma que minutos antes escuchaba sus mentiras con atención, ahora estaba ocupadísima revisando su teléfono. Horacio se levantó y, sin decir una palabra, caminó hacia el interior de la hacienda, desapareciendo de la vista. Una retirada total. Damián, por su parte, parecía un fantasma. Se acercó a mí, sus manos extendidas en un gesto de súplica vacilante. Amalia, mi amor, por favor. No hagas esto. Podemos hablarlo. Podemos ir a terapia. Podemos arreglarlo. Lo observé como si fuera un espécimen bajo un microscopio. El hombre que había amado, el padre de mi hija. En ese momento, no sentí el ardor del odio ni el dolor de la traición. Sentí una lástima fría y distante. No, Damián, le dije, y mi propia calma me sorprendió. No hay nada que arreglar. El verbo, arreglar, implica que algo está roto. Lo nuestro no está roto. Está muerto. Murió ayer, en el kilómetro 87 de la autopista, cuando elegiste el silencio. Sus hombros se hundieron en la derrota. No tenía argumentos. No tenía defensa. Tomé la mano de Citlali, que había permanecido en silencio a mi lado, absorbiéndolo todo con una madurez que me partía el corazón. Vamos, mi vida. Es hora de irnos. Nos dimos la vuelta y caminamos a través de la multitud que se abría a nuestro paso como las aguas del Mar Rojo. Nadie nos detuvo. Nadie se atrevió. El aura de poder que me rodeaba era palpable. No era el poder del dinero. Era el poder de la verdad. Dejamos atrás las ruinas humeantes de una familia. Dejamos atrás a una mujer que lo había perdido todo por su propia soberbia y a un hombre que lo había perdido todo por su propia cobardía. Y mientras el aire fresco de la noche llenaba mis pulmones, sentí por primera vez en una década el sabor inconfundible de la libertad. Las semanas siguientes fueron una vorágine de actividad legal y una extraña y bienvenida paz. El licenciado Vélez y su equipo fueron un ejército de eficiencia. Se ejecutó la orden de desalojo. Se bloquearon todas las cuentas conjuntas. Se redactó una demanda de divorcio tan sólida y blindada que era prácticamente irrefutable. La noticia de la caída en desgracia de mi suegro se extendió como la pólvora por su círculo social. Según me contó Tadeo, Graciela y Horacio tuvieron que abandonar la casa de Coyoacán en la oscuridad de la noche, como fugitivos. Se mudaron a un pequeño departamento que les prestó Berenice, un acto de caridad que segaramente Graciela resentía cada segundo de cada día. Su mundo de comidas en el club, viajes y ropa de marca se había evaporado. Damián, por su parte, se embarcó en una campaña desesperada por recuperarme. Era un bombardeo constante de mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas perdidas y mensajes de voz. Pasó por todas las etapas, la negación, la ira, la negociación y, finalmente, una depresión suplicante. Escuché uno de sus mensajes de voz, no por debilidad, sino por curiosidad forense, para analizar los restos del hombre que había sido mi esposo. Su voz sonaba rota.
Amalia, soy yo. Otra vez. Sé que no quieres hablar conmigo. Lo entiendo. No sabes cuánto lo siento. Cada minuto de cada día, veo la cara de Citlali en esa carretera. Veo tu mirada, esa mirada cuando te diste cuenta de que no iba a hacer nada. Fui un cobarde, Amalia. Tienes razón. Toda mi vida he sido un cobarde, aterrorizado por mi madre. Pero estoy cambiando. Te lo juro. Empecé a ir a terapia. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, a cortar lazos con ellos si es lo que quieres. Solo, no me borres de tu vida. No me quites a mi hija. Por favor, dame una última oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que siempre debí ser. Una parte de mí, un eco fantasma de la antigua Amalia, sintió una punzada de compasión. Pero la nueva Amalia, la que había nacido de las cenizas de la traición, sabía que las palabras eran baratas. La confianza era un edificio de cristal, y el suyo había sido pulverizado hasta convertirse en polvo. Mientras él se ahogaba en su remordimiento, yo me dediqué a reconstruir mi mundo sobre nuevos cimientos. Mi enfoque era único y absoluto, Citlali. Nos escapamos un fin de semana a la playa, solo nosotras dos. Construimos castillos de arena y dejamos que las olas se los llevaran. Comimos pescado frito en la playa y nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Y vi cómo mi hija florecía. La pequeña sombra de ansiedad que siempre parecía seguirla se disipó bajo el sol. Su risa era más fuerte, sus abrazos más largos. Y la forma en que me miraba, había cambiado. Ya no era solo amor. Era admiración. Respeto. Veía en mí no solo a su madre, sino a su protectora, a su leona. Y me di cuenta de que, al salvarme a mí misma, la había salvado a ella también. Una tarde, un par de meses después del incidente, estábamos en el Parque México. Citlali corría detrás de las palomas mientras yo la observaba desde una banca. Se detuvo, regresó corriendo hacia mí y se sentó a mi lado, su respiración agitada. Mami, dijo, con la seriedad que solo los niños pueden tener. ¿Ya no vamos a volver a ver a la abuela Graciela y al abuelo Horacio? Era la pregunta que había estado evitando, pero sabía que llegaría. La miré a los ojos, decidida a darle la verdad, no una versión endulzada. No, mi amor. Probablemente no. No por mucho, mucho tiempo, le dije suavemente. A veces, las personas, incluso las que son nuestra familia, nos lastiman. Hacen cosas que no están bien. Y cuando eso sucede, no significa que nosotros seamos malos o que no valga la pena querernos. Significa que ellos tienen un problema. Hice una pausa, asegurándome de que me estuviera entendiendo. Y la lección más importante, mi amor, es que no tenemos que permitir que la gente nos lastime una y otra vez. Tenemos el derecho de decir, basta. Tenemos el derecho de alejarnos para estar a salvo y en paz. ¿Entiendes? Ella asintió lentamente, procesando mis palabras. Luego, me miró y dijo algo que me llenó los ojos de lágrimas. Porque yo no soy un estorbo. Exactamente, le respondí, mi voz quebrándose mientras la abrazaba con todas mis fuerzas. Tú eres un tesoro. Eres lo más valioso de mi vida. Y te prometo que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que siempre lo sepas. En ese abrazo, bajo la sombra de los árboles del parque, lo entendí todo. Comprendí cuál era la verdadera herencia que estaba construyendo. No era la empresa multimillonaria, no eran las casas ni los coches. La verdadera herencia era esa lección. Era la resiliencia. Era el ejemplo de una mujer que se negó a seguir siendo una víctima. El legado de saber que tu valor no te lo da nadie, lo reclamas tú misma. El futuro es incierto. El divorcio sigue su curso. Damián sigue insistiendo, prometiendo un cambio que no sé si es posible o si yo estoy dispuesta a aceptar. El dolor de su traición es una cicatriz que, aunque ya no sangra, siempre estará ahí. Recuperé mi independencia, mi dinero y mi dignidad. La última pieza del rompecabezas es decidir si un hombre que se rompió tan completamente puede alguna vez ser reconstruido. Así que les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia,
Damián jura que cambiará, y una parte de mí quiere creer en el poder del arrepentimiento. Pero hay traiciones que parecen imperdonables. Me equivoco si considero que dejarlo para siempre no es un acto de venganza, sino el acto final de mi propia liberación. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, si te ha hecho sentir algo, te pido de corazón que le des un like, que la compartas con alguien que necesite escucharla y que te suscribas al canal para no perderte ninguna de las próximas narraciones. Su apoyo es lo que hace posible este espacio. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.